Concluí el vídeo anterior dedicado al dogma cristiano de la Santísima Trinidad leyendo Juan 1.1 con Génesis 1.1 para terminar diciendo que el verbo de Juan no es Jesucristo, al menos no en primer lugar, sino otra realidad revelada en el libro de nuestro principio o Génesis, al que el evangelista alude claramente. Si ustedes me acompañan durante los próximos minutos, entenderán por qué digo esto. Con este vídeo, pues, me introduciré de lleno en el misterio de Dios de Apocalipsis 10:7. Descubriré cuál es el concepto verdadero de Dios a la luz de las Escrituras, un concepto bien distinto del credo tradicional niceno-constantinopolitano del cristianismo calcedonio conformado en concilios de Roma. Y en mi opinión, el verdadero concepto de Dios es mucho más hermoso que el de la tradición cristiana y de mayor trascendencia y calado para nosotros los seres humanos. Así que, si usted, mi amigo, tiene oído espiritual, oiga entonces lo que el Espíritu dice a la iglesia de la Odisea. Amén y amén, Señor. Amén. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Sean pues bienvenidos a este canal cristiano. Tal vez el siguiente relato sea el más clarificador en cuanto a la existencia del segundo Jehová del Tanaj hebreo. Es el de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y de todas las demás ciudades y gentes que habitaban el valle, salvo la pequeña ciudad de Zoar, que se salvó porque Jehová tuvo misericordia de Lot, sobrino de Abraham. Las Escrituras introducen esta historia del siguiente modo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18:1. ¿Y de qué modo apareció Jehová a Abraham? Pues como se dice a continuación, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Génesis 18:2. Por tanto, a aquellos 3 varones se les llama Jehová. Abraham insiste en ofrecerles una buena comida tras la que se inicia una conversación muy importante para él. De nuevo se le promete que tendrá un hijo en su vejez de su esposa Sara. Y parece que uno de los 3 hombres es quien lleva la voz cantante. En el relato se le llama Jehová. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 13 al 14. Y aquí cuando se dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ese Dios es Jehová. El varón que le habla es llamado Jehová. Y un poco más adelante se dice de qué modo al año Jehová cumplió su palabra de hacer fértil a la pareja Abraham-Sara, cuando ella tenía 90 años de edad. ¿Hay para Jehová alguna cosa difícil? Abraham era ya de 100 años cuando nació Isaac. Sigo leyendo en Génesis 18. En el versículo 22 dice así. Y se apartaron de allí los varones,
y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Volviendo al relato de Sodoma, uno de los dos varones quedó con Abraham, por lo que Jehová permaneció ante él. Abraham trató de salvar la vida del valle por la vida de los justos que pudieran encontrarse allí, pero ni siquiera encontró Jehová a 10 justos. Leo. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18, 33. Entre tanto, los otros dos varones llegaron a la puerta de la ciudad de Sodoma, donde encontraron sentado a Lot. En esta ocasión, a los varones se les llama ángeles. Leo, llegaron pues los dos ángeles, ángel viene del hebreo malak, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Génesis 19, 1. Lot insiste en recibirles en su casa y darles de comer, irrumpiendo abruptamente la violencia de los habitantes de la ciudad de Sodoma. Y de nuevo parece que uno de los dos varones, ángeles, toma la palabra y dice a Lot: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Génesis 19, versículos 13 y 14. En realidad, la escritura nombra a dos Jehovás, al que envía y a los que van a destruir las ciudades del valle, que resultan ser los tres varones o ángeles de Jehová, y el primero ya había dejado a Abraham. Si quieren, vuelvo a leer la cita, porque dice: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová, este sería el Jehová 1, nos ha enviado a nosotros para destruirlo. Nosotros lo añado yo. Y se dice más adelante: porque Jehová, que sería Jehová 2, va a destruir esta ciudad, porque quienes destruyen la ciudad son los ángeles, a los que la Escritura llama Jehová. Serían el segundo Jehová. Por eso que la Escritura nombra a dos Jehovás, al que envía y a los que van a destruir las ciudades del valle, que resultan ser los tres varones o ángeles de Jehová, y el primero ya había dejado a Abraham. A pesar de la actitud de los yernos de Lot, por la misericordia de Jehová para con él, Génesis 19, 16, se salvaron las hijas de Lot, y si no fuese por la mundanalidad de su esposa, también se habría salvado ella. Pero ¿quién tomó esa decisión misericordiosa? ¿Jehová o aquel ángel que era uno de los dos que habían dejado a Abraham? Fíjense que la cita dice: por la misericordia de Jehová para con él. Pero quien había tenido misericordia con Lot había sido el ángel, como leeremos más adelante. Lo que ocurre es que al ángel se le llama Jehová también. Sería el segundo Jehová de las Escrituras. El ángel le pide a Lot que huya a la montaña para alejarse lo más deprisa posible del valle. No fuera a ocurrir que también muriese con el castigo de las ciudades. Pero Lot suplica que se le deje ir a Zoar porque es una ciudad pequeña. El ángel responde: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Génesis 19, 21. ¿Ven? Quien ha recibido tu súplica y quien decidió no destruir la ciudad de la que habló, es decir, la ciudad pequeña llamada Zoar, Zoar significa ciudad pequeña precisamente, fue el ángel, y que en el versículo 21 dice eso, y en el 16 se dijo que Jehová tuvo misericordia de él. La súplica anterior a la que se refiere el ángel había sido que entraran en su casa, en casa de Lot. Los ángeles hubiesen preferido quedarse fuera, pero es que Lot les había porfiado mucho.
Después se comprobó el motivo por el cual los ángeles no quisieron entrar, pues la maldad de los habitantes del lugar les empujó a querer conocer a los nuevos visitantes y a que Lot, por desgracia, sufriese gran violencia al negarse a satisfacer su deseo. He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Llama la atención que el ángel, siendo un mensajero de Jehová, hable en primera persona como si fuese Jehová. ¿No les parece? Sigo leyendo en Génesis 19, el versículo 24. Presten mucha atención. Dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Vaya, lo leeré de nuevo por si alguno se sobresalta en su silla por lo que está escuchando. Por la terquedad, tenacidad e insistencia de las Escrituras se mencionará un segundo a Jehová. Empecinamiento capaz de superar las muletas con las que hasta el momento puede que usted haya ido sorteando esta parte molesta del Tanakh. Escuche usted bien, amigo. Dice así, Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Por tanto, mis amigos, de nuevo los dos Jehovás, el que hace llover fuego y el Jehová que envía al anterior. ¿Y quiénes destruyeron las ciudades del valle? ¿Acaso no fueron los tres varones o ángeles quienes las destruyeron? No sin antes haber hablado con los justos Abraham y Lot. Es evidente que en esta historia, redactada por Moisés, atribuida a Moisés, pudo haberlo escrito otra, pero la historia es atribuida a Moisés, se les llama a los ángeles de Jehová, Jehová. Sigo leyendo en Génesis. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y Abraham había estado delante de un varón. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios, y Dios aquí es Elohim, y Elohim significa, una de sus acepciones es ángeles, de hecho es la primera acepción que tiene, solo es Dios supremo cuando va precedido por el artículo. Cuando destruyó Dios Elohim sin el artículo, por tanto es ángeles, las ciudades de la llanura, Dios, Elohim, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Génesis 19, 27 al 29. Entonces, mis amigos de las Escrituras, aprendemos que Dios es un ser plural y que los ángeles o embajadores que salen de la presencia de Jehová son también llamados Jehová. ¿Por qué razón? En general, el cristianismo interpreta que uno de los tres varones de Génesis 18 es en realidad Jesucristo. Mas me temo que en el cristianismo tradicional se encuentra desenfocada y mucho la realidad del ser de Dios. Esta parte de Sodoma está basado en lo que escribí en las páginas 87 al 91 del citado libro del ser de Dios. En mi iglesia adventista me explicaron de niño que el primer varón de este relato lo fue Jesucristo, quien entonces habría adoptado forma humana para hablar con Abraham, mientras que los otros dos ángeles subordinados a su mando fueron los que destruyeron las ciudades del valle. Pero esta forma de pensar es el resultado de leer la Biblia a través de la defectuosa óptica trinitaria que distorsiona la imagen o la realidad. Lo cierto es que los tres varones fueron ángeles del Señor y ninguno de ellos Jesucristo, pues no había llegado todavía su hora. Y es que a los ángeles del Señor se les llama en las Escrituras Jehová,
tal y como acabamos de constatar en la historia de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo, la lucha de Jacob. En Génesis 32, versículos 24 al 30, se dice que Jacob luchó solo con un varón hasta que rayó el alba. De nuevo, un varón, consiguiendo al fin Jacob la bendición. Leo. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 28. Por tanto, se declaró aquel varón Dios, y aquí Dios es Elohim de nuevo, por lo que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32, 30. Aquel varón, ángel, también se le llamó Dios, es decir, Elohim, y de nuevo y con toda claridad se le llama Elohim al varón o ángel que luchó con Jacob, por quien la descendencia de Abraham recibió su nombre nuevo, Israel. De nuevo me explicaron de niño mi iglesia que quien había luchado hasta rayar el alba con Jacob, había sido Jesucristo, quien de nuevo habría adoptado forma de ángel. Mas me temo que este modo de ver no es más que una pareidolia de la mente fuertemente influida por el credo católico de la Santísima Trinidad, puesto que la hora de Jesucristo no había aún llegado, tal y como se encuentra revelado en las Escrituras. Un tercer ejemplo, tomado del libro de Zacarías, también está basado en la misma obra, páginas 92 al 94, igual que el apartado anterior. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3, versículos 1 y 2. Y fíjense en la cita, porque de nuevo aparece con total claridad los dos Jehovás de las Escrituras, del Tanaj, del Antiguo Testamento, no en el Nuevo. En el Nuevo se emplean nomenclaturas diferentes, pero en el Antiguo se emplean mucho los dos Jehovás. De nuevo lo leo, fíjense. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová sería Jehová 2. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová, es decir, Jehová 2, el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Y dijo Jehová al Jehová 2 a Satanás: Jehová te reprenda, es decir, Jehová 1 te reprenda, oh Satanás. Jehová, esto es, Jehová 1, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Y de nuevo, el ángel del Señor es llamado Jehová. En este caso, es el segundo Jehová quien dice a Satanás que Dios, o Jehová 1, será quien lo reprenda. Y aquí, el ángel del Señor tampoco puede ser Jesucristo, como enseñan los trinitarios, porque además de no haber nacido Jesús aún, ni por tanto haber llegado su hora, cuando esto sí sucedió, recibió nuestro Señor un nombre superior a cualquier ángel, tal y como se dice en la Escritura. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Hebreos 1:5. Y también en otro lugar se recuerda que, cito, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. Así que de ningún modo el ángel del Señor de Zacarías 3 puede ser Jesucristo,
como tampoco puede ser Jesús el arcángel Miguel, como erradamente enseñan algunas denominaciones cristianas, ya que Jesucristo es el Señor de la cita de Judas 9. Y fue Jesús el Señor quien reprendió a Satanás en el desierto de la tentación, o por causa de Pedro, cuando por medio de este de nuevo tentó el demonio al Señor para que rehusara su cruz, etcétera y etcétera. Y será además Jesucristo, el Señor de la cita de Judas 9, quien en el día del juicio aplaste la cabeza de la astuta serpiente, día del juicio mucho más cercano de lo que ustedes seguramente se imaginan. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 14, 15. Y la simiente, el descendiente de la mujer simbólica, es Jesucristo, como explicaron muy bien los apóstoles, como explicó Pablo, por ejemplo. Y también se dice que y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y en otra parte, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 22, primera parte, y versículo 10, primera parte. Así que parece que el ángel del Señor de Zacarías 3 se trataba en realidad del arcángel Miguel, eso parece, en ningún caso Jesús, pues en el libro del profeta Daniel se dice de él, de Miguel, lo siguiente: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, está hablando el ángel Gabriel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10, 13 y versículo 21. Podrían añadirse, mis amigos, más ejemplos de las Escrituras en los que se declara a los ángeles del Señor Jehová, y en este caso son el segundo Jehová de las Escrituras, como el ejemplo de Adar, la sierva de Sara, mujer de Abraham. Lo podéis leer en Génesis 16, en los primeros versículos, los primeros 6 versículos. Y sobre todo en el relato del éxodo del pueblo de Israel, es decir, que lo tenéis en el testimonio de Moisés. En el éxodo tendréis también referencias al ángel del Señor, como si fuese Jehová, al estilo del Génesis. Pero su mención aquí alargaría en exceso este vídeo, que prefiero vaya ya finalizando. Sin embargo, no puedo obviar el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y qué casualidad que sea el apóstol y profeta Juan por quien conocemos la siguiente discusión de Jesús con los judíos. Juan registró lo siguiente: se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. Hablan de Jesús, claro. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. En sentido literal es, yo soy Hijo de Dios, no el Hijo de Dios. Es una aclaración. Continúo leyendo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Juan 10, del 19 al 39. Maravilloso Jesucristo, maravilloso Jesús. ¿No os había dicho en los primeros vídeos que los judíos fueron miopes por no haber reconocido en sus propias escrituras la primera venida humilde y con padecimientos del Mesías, así como tampoco al segundo Jehová de la Biblia hebrea? Pues aquí Jesucristo, el Maestro, trató de iluminarlos y abrirles el entendimiento, porque Jesús hizo referencia al profeta David, al salmista, que dice en Salmos 82:6, dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Esto lo escribió David siendo inspirado por Dios. Así es. El profeta David, inspirado por Dios, nos declara dioses e hijos del Altísimo. Y Jesús, el Hijo de Dios, confirmó dicha declaración añadiendo, además, que la Escritura no se puede violar. El hermano trinitario del que hablé en el vídeo anterior me escribió que las criaturas no son Dios, mas el Hijo de Dios declara lo contrario, que sí somos dioses, y la Escritura, mis amigos, no se puede violar, porque Jesús está interpretando la cita de David y está diciendo que Él está siendo inspirado por el Padre al decir vosotros sois dioses, todos sois hijos del Altísimo. Vuelvo a leer del Evangelio. En este caso de Mateo capítulo 16, entre los versículos 17 y 18, dice así: y Jesús, respondiendo, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petros, es decir, una piedra, y sobre esta roca, del griego Petra, es decir, una piedra grande, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apóstol Pedro no fue el fundamento de la iglesia ni el primer papa, como dice engañando el catolicismo romano, sino Cristo, que es su piedra grande o roca. Y de ese mismo modo lo entendió el propio Pedro, quien, ya en el don del Padre, dijo al Sanedrín o concilio: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, es decir, la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, del 11 al 12. De modo que la mujer simbólica, o pueblo de Dios, iglesia, viene siendo todo él un edificio del que Cristo mismo, el esposo simbólico, forma parte. Es su roca, la piedra angular
o fundamento del edificio entero. Por su parte, Pablo, apóstol, continuó con la misma alegoría al comparar al pueblo de Dios, iglesia, con un cuerpo humano cuya cabeza es Cristo. Leo en 1 Corintios 12, versículo 12 y versículo 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Fijémonos en que Cristo es el cimiento del edificio metafórico de Pedro y la cabeza del cuerpo figurado de Pablo. Entonces, Cristo es de ambos, pertenece a ambos. Del mismo modo, la persona humana Jesucristo nació como todos nosotros de una mujer, de su madre María, y María debió pertenecer como su esposo José al linaje de David, rey profeta de Israel, y tipo profético de Jesucristo. Así pues, Jesucristo vino de Israel, la madre simbólica que lo engendró, porque la salvación viene de los judíos, se dice en Juan 4, 22. Pues si Jesucristo mismo forma parte del edificio y del cuerpo alegóricos, ¿no serán estos de algún modo ilustraciones o figuras del segundo Jehová del Tanaj o Biblia hebrea? ¿No habrá de pertenecer la mujer simbólica o pueblo de Dios iglesia al segundo Jehová del Tanaj, al que también pertenecen los ángeles del cielo? ¿Y acaso no fueron los profetas de Israel y la iglesia primera de la bendición del Espíritu Santo del mismo género espiritual que los ángeles? Pienso que sí, y las Escrituras así lo corroboran. Leo en Apocalipsis 19:10. Dice así: Entonces caí, se refiere al apóstol Juan, a sus pies para adorarle, y me dijo, se refiere al ángel, y me dijo el ángel, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en otro lugar se dice lo mismo, porque Juan hace prácticamente una reiteración, dice lo mismo 2 veces a propósito, porque Jehová son 2, Dios son 2, es un binomio, y él lo dice 2 veces lo mismo. Qué guiño tan bonito, tan inteligente de Juan. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Y también se dice, leo en Efesios 2, versículo 19, una cita preciosa del apóstol Pablo. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y sois de la familia de Dios y conciudadanos de los santos. Y aquí, familia, literalmente, dice los de la casa. Vosotros sois los de la casa de Dios. Y esta sí es la verdadera familia y no la católica Santísima Trinidad. Maravilloso Pablo y maravillosa palabra de Dios. Esto lo he recordado de mi libro, El verdadero ser de Dios, páginas 111 al 113. Así que el hermano trinitario del que hablé en el vídeo anterior se equivoca gravemente al afirmar que no estamos llamados a pertenecer al género divino, al segundo Jehová de las Escrituras, a lo que el apóstol Juan y un servidor llamamos el santuario. El segundo Jehová de las Escrituras recibe
por Juan el nombre de el santuario. Es un santuario simbólico, un templo simbólico. Todo él. Amigos, yo podría alargar este vídeo, pero prefiero dejarlo aquí para centrarme en lo fundamental y que ustedes mismos puedan comprobar todo lo que he dicho indagando en la lámpara de la parábola de las 10 muchachas. Y hago una alusión a esta parábola con toda intención a propósito. Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de este mensaje? Pues la conclusión es que por toda una eternidad pasada, el binomio Dios del Antiguo Testamento siempre ha estado conformado por una única persona divina. Esto es Dios Padre, el eterno y autoexistente Dios, más el santuario del Apocalipsis del apóstol Juan o el verbo de la introducción de su evangelio homónimo. Verbo que se encuentra espiritualmente cerca de Dios y es Dios, como dijo el profeta David y como ratificó el propio Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, que es Dios. O como el segundo Jehová de los profetas de Israel, el edificio del apóstol Pedro, o el edificio metafórico, o el cuerpo metafórico, del apóstol Pablo. Y esto ha sido así, mis queridos amigos, por toda una eternidad pasada, hasta que vino Jesucristo para alterar esta realidad. Este sería la conclusión o el resumen de este mensaje, a la vez que la introducción al siguiente acerca de Jesucristo, la única persona o individuo distinto del Padre que es declarado Dios y puede ser adorado. Todos los apóstoles supieron y comprendieron la teología del Hijo revelado por Jesucristo una vez que éste resucitó de los muertos. Antes no entendieron esto. Dicha teología del Hijo, que no deja de ser la teología del segundo Jehová del Tanaj, enseñado también por los apóstoles, desde luego que sí, reveló sobre el verbo de Juan acerca del santuario simbólico del Apocalipsis o el segundo Jehová de los profetas Moisés, Zacarías y David, entre otros profetas no aludidos aquí tal y como he mostrado en esta publicación. Personalmente entiendo que el sentido de la cita de 1 de Juan 3:8, en la que se dice que Jesús vino para destruir o deshacer las obras del diablo, viene fuertemente entroncada con la realidad del segundo Jehová de las Escrituras, con la teología del Hijo revelada por Jesucristo y sus apóstoles, pues el diablo y sus ángeles se segregaron del santuario de Dios, del eterno segundo Jehová del Tanaj, del verbo de Dios, creando una tercera parte y deshonrando así al Padre y desluciendo y comprometiendo la realidad del verbo del que se separaron. ¿Y les suena a ustedes esto de la tercera parte? Sí, ¿verdad? Leo. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas o coronas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Apocalipsis 12, versículos 3 al 4. Y esa tercera parte simbólica, claro. Será muy gratificante para mí explicar Apocalipsis 12, pues con esta visión traté de hacer ver en septiembre de 2005 a mis hermanos mayores sobre la realidad de la promesa del restablecimiento del don de Dios sobre la tierra, mas no me creyeron. Todo lo contrario, me dijeron, entre otras lindezas, cosas como que venía de parte de Satanás, cuando el Padre había estado conmigo en aquel mismo año, de lo que había dado testimonio indirecto ante unas 100 personas durante un culto de sábado, otro hermano que no participó después de aquellas 4 reuniones discretas, siendo este hermano, como ellos, anciano
de iglesia, tal y como expliqué en el vídeo titulado El sueño de los tres hombres. Sí, Jesucristo vino y también para cambiar la realidad de la divinidad, pues es el único Hijo de Dios que siendo un individuo es Dios y puede ser adorado. Y cuando digo que Jesús es el único individuo que es Dios, digo Dios en mayúsculas, y puede ser adorado. No en el sentido como lo escribió el profeta David, inspirado por Dios, de que sois dioses, y esto está escrito con minúsculas, sois dioses. Se puede decir de todo el colectivo del segundo Jehová, que es Dios, en mayúsculas, pero de todo el colectivo, que es un número infinito de individuos, porque son imagen de Dios y reflejan a Dios, están cerca espiritualmente de Dios. Por eso se les declara Dios. Pero individualmente cada uno de ellos no puede ser adorado, ni puede ser declarado Dios en mayúsculas, ¿vale? Nunca jamás individuo alguno perteneciente al edificio, santuario o verbo había recibido adoración. Esto ocurrió por primera vez, venido Jesucristo. Y esto porque fue ordenado por el Padre, quien dijo de Jesús, y adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6, última parte. Comparen la cita de Pablo con la del salmista en la que se inspiró Pablo, que dice así: sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses o poderes sobrenaturales, aclara la Biblia. Salmos 97:7, es la Biblia de las Américas. Y aquí, lógicamente, David está profetizando de Jesús. Y de la primera venida de Jesucristo y su identidad espiritual verdadera, tal y como nos ha sido revelado en las Escrituras, hablaré en el próximo vídeo, Dios mediante. Veremos que Jesús es una singularidad dentro del concepto bíblico verdadero de Dios, compuesto por una persona divina, el Padre, el único Dios que podía adorarse, más el Verbo o santuario compuesto por una infinidad o número incontable de ángeles y o hijos. Y del Verbo se segregaron Satanás y sus ángeles, conformando la tercera parte luciferina, en la que, para gloria de Dios, fíjense en lo que acabo de decir, para gloria de Dios, llegamos todos a ser. Digo que para gloria de Dios hemos venido a nacer, a ser, en la tercera parte luciferina, en esa tercera parte segregado del santuario simbólico de Dios, el segundo Jehová de las Escrituras. Nosotros, los pertenecientes a la especie humana, seguramente la más joven de todas las existentes. El nuestro habrá sido el último principio habido hasta el momento en el transcurrir del tiempo. Mas la desgracia de la segregación de la tercera parte fue superada por el Hijo Jesucristo, un Hijo único en su especie, el único del Verbo que es declarado personalmente, individualmente, Dios en mayúsculas y que puede ser adorado, porque Jesús es el principal del Verbo. Jesús es su piedra angular, la piedra angular de todo el edificio, compuesto por ángeles y por mujeres y hombres que ya se encuentran hoy en el cielo por pertenecer ellos a las primicias, siendo, por tanto, ellos ya como los ángeles. Ellos están ya espiritualmente unidos al Padre, pertenecen al Verbo, son del mismo género espiritual que los ángeles. Cito del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 25, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y esto lo dijo Jesús. Ustedes entenderán que la identidad espiritual de Jesús es poliédrica, como las caras pulidas de un diamante lustroso, brillante como la luz irisada de millones de arcos iris solapados. La identidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios,
esconde una verdad aún más profunda y hermosa que aquella consustancialidad de Tertuliano del siglo IV. Lástima que se confundieran tanto por caer en divagaciones alejadas de lo revelado en la palabra de Dios, pero es que todavía no había llegado la hora. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por todo. Amén.